Pues bueno, comencemos. Como les dije anteriormente, yo soy Julio Orozco, soy el manager de marketing de Belvo en México. Este, el día de hoy nuestra agenda se va a centrar en toda la parte tecnológica con respecto al Open Banking. Vamos a hablar de cómo es la experiencia del usuario y sobre todo también cuáles son los requisitos y todas las implicaciones tecnológicas para poder implementar una solución de Open Banking con sus negocios o con sus innovaciones. Los dejo con Pablo Viguera, que es nuestro CEO, y él les va a hablar de un poco sobre la user experience. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a todos los participantes por unirse hoy a este día 2 de nuestra masterclass de Open Banking. Voy a ir a compartir mi pantalla. Tengo aquí una presentación. Vale, perfecto. Ahí estamos, ¿vale? Y la idea, como comentaba Julio, tenemos una hora en este segundo día de la masterclass. La sesión la vamos a dividir en tres partes. La primera, mirando temas sobre todo enfocados a user experience y la relevancia de este user experience para crear soluciones de impacto, ¿no? Cuando se construyen innovaciones basadas en Open Banking. Aproximadamente estaremos unos 15 minutos con esta parte. Luego le cederé el turno de la palabra a mi compañera Diana Enríquez, que cubrirá algunas partes más técnicas que tener en cuenta en la parte de una integración. Y luego reservaremos 10-15 minutos al final para preguntas. Entonces, evidentemente, cualquier pregunta que queráis plantear, que queráis hacer, que queráis formular, pues podéis hacer directamente en el chat y al final del todo, en esos 10-15 minutos, los cubriremos, ¿vale? Entonces, yendo directamente a la materia, ¿por qué es el UX tan importante en Open Banking, ¿no? Fundamentalmente porque, y esto es algo que nosotros hemos visto y hemos validado en Belvo con la experiencia que llevamos de casi 3 años en el mercado, es que una buena experiencia de usuario es clave para garantizar la conversión de cualquier plataforma basada en Open Banking, ¿no? Y evidentemente, cuanto mejor sea esta conversión, mayor será el ROI y mayor será el provecho que le podamos sacar a una implementación que hagamos con Open Banking, ¿no? Y de este lado, en Belvo, pues proporcionamos muchos de estos principios out of the box, como quien podría decir, ¿no? Dentro de las herramientas disponibles al realizar la implementación, ¿no? Es algo que cubrirá Diana en unos minutos, ¿no? Por ejemplo, integrando algunos interfaces que tenemos, como puede ser nuestro Connect widget, ¿no? Aquí también hemos dejado, aunque cubriremos todo esto en mucho más detalle en las siguientes diapositivas, hemos dejado un link al que podéis tener acceso. Toda esta información está disponible online, está en abierto. Entiendo que también luego compartiremos esta presentación a los participantes, pero en nuestro blog tenéis toda esta información en la parte de principio de experiencia de usuario, ¿vale? ¿Cuáles son un poco estos principios? Pues el primero es la seguridad, ¿no? La seguridad ante todo, ¿no? En este caso es importante transmitir que los usuarios son dueños de sus datos en cada paso del recorrido, ¿no? Y fundamentalmente, no solamente transmitir esta gran premisa, que es la fundamental dentro de lo que es el Open Banking, pero también comunicar que esta revocación en el acceso a sus datos se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Y aquí algunos ejemplos de cómo hacerlo visible. Podemos plantear que se visualice claramente todas las etapas del proceso, ¿no? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué pasos hay que seguir en el proceso, ¿no? Para conectarse con una solución de Open Banking, fortalecer y plantear una navegación mediante el deslizamiento, por ejemplo, horizontal, ¿no? Enseñando todos los pasos que hay que seguir en el proceso y, sobre todo, muy importante,
mencionando pues, que los usuarios pueden tener el poder de revocar el acceso a los datos en cualquier momento, ¿no? El segundo punto, o el segundo pilar importante, es destacar los beneficios, ¿no? Destacar los beneficios de por qué realizar la conectividad con una solución de Open Banking, ¿no? Y por qué conectar con una aplicación que se apalanca en una solución de Open Banking. Evidentemente, los usuarios estarán más dispuestos a conectar sus cuentas financieras cuanto más valor puedan obtener, ¿no? Y este valor esté suficientemente claro y visible, ¿no? Y esto, ¿cómo se puede hacer visible? Por ejemplo, en una experiencia de usuario o en una interfaz. Pues evidentemente el primer punto es explicar por qué conectando su información financiera sacarán provecho, ¿no? Y explicarlo de manera clara, de manera concisa, desde el punto de vista del usuario. Pues aquí, por ejemplo, tenemos a la derecha pues una interfaz que da las dos opciones, ¿no? De puedes pasar tu información de manera manual, pues a lo mejor subir un extracto de cuenta bancaria en un PDF, etcétera, pero el tiempo de procesamiento, por ejemplo, de una emisión de un préstamo, pues va a ser lento, va a tardar 3 días y evidentemente pues no te exime del papeleo, ¿no? Otra manera de hacerlo visible es pues comparar, como decimos, con los sistemas tradicionales, los beneficios, ¿no? Pues aquí, en este ejemplo que ponemos aquí a la derecha, planteando pues realmente cuáles uno a uno las ventajas que se obtiene al hacer una conexión sistematizada y automatizada vinculando la información financiera a través de una solución de Open Banking, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la comparativa evidentemente, el proceso es igual de seguro, pero sin papeleos, se tiene acceso a condiciones personalizadas, no hay comisión de apertura y se hace en 5 minutos online y es prácticamente instantáneo, ¿no? El tercer pilar, ¿no? de los principios de UX es el ser transparente, ¿no? Aquí, ¿qué nos referimos con ser transparente? Fundamentalmente explicar pues, con un lenguaje sencillo, ¿no? ¿Qué datos se recolectarán? ¿Quién los usará? ¿Y qué se hará con ellos? ¿No? O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Aquí, claramente, cómo hacerlo visible. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, donde con una sola frase se explica el quién, el qué y el por qué, ¿no? En una frase súper sencillo. Y aquí es una manera muy sencilla de hacerlo visible a través pues del copy, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto pilar es el de construir la confianza, ¿no? Esto es muy importante, la confianza construyéndola desde el punto de vista de la seguridad y también transmitiéndola desde el punto de vista de el uso de los datos, ¿no? Evidentemente, los usuarios estarán mucho más dispuestos a conectar sus datos financieros si confían en que el servicio es seguro y que el tratamiento de los datos pues, cumple con todos los protocolos más rigurosos de seguridad, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, ¿cómo hacerlo visible? Pues proporcionando contexto adicional, ¿no? Pues que haga que los usuarios pues, puedan entender por qué deben seguir cada paso, ¿no? O sea, por qué cada paso es relevante. ¿Por qué, por ejemplo, tienen que conectar de entrada su información financiera? ¿Por qué en un paso determinado tienen que conectar o tienen que elegir un banco específico, ¿no? Y aquí un punto importante es también la prueba social, ¿no? El hecho de poder argumentar y poder demostrarle al usuario que esta solución está usada a escala. Esa tecnología está usada a escala. Esta seguridad está testada a escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues introduciendo copies, por ejemplo, más de 1 millón de cuentas conectadas o más de X créditos aprobados de manera automática, ahorrando tiempo de papeleo y haciéndolo de manera online e instantánea, ¿no? Y luego también, y es fundamental, el usar copies claros y muy comprensibles, muy desde la perspectiva del usuario en torno a la seguridad, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí lo que podemos plantear, pues, hablando pues, del cifrado
de los datos, hablando de la seguridad de los datos, en todo el proceso, e incluso de almacenamiento de los mismos, ¿no? Hablando de, oye, pues, qué tecnología se usa, qué protocolo de seguridad se usa. Pues, por ejemplo, en Velvo estamos certificados con ISO 27001, ¿no? De tecnologías de almacenamiento y tratamiento de la información, y ese tipo de cosas pues dan tranquilidad a los usuarios a la hora de interactuar con una plataforma que usa y que se apalanca de Open Banking, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos, que esto también está disponible en nuestra web, directamente en nuestro portal de desarrolladores, en developers.velvo.com, donde tenemos diferentes guías que, apalancándose en estos principios de UX, en estos 4 principios bien sencillos de UX, ayudan, en función del caso de uso, a visibilizar un poco cómo queda el path, cómo queda el journey del usuario, ¿no? Evidentemente, muchos de estos pasos, como comentábamos antes, provienen de herramientas out of the box de Velvo, ¿no? Por ejemplo, aquí la segunda pantalla es una pantalla que viene embedida y viene por defecto en lo que nosotros llamamos el Connect Widget, que es la interfaz con el cual, pues, con unas líneas de código se inserta en las aplicaciones móvil o web, y pues ya viene por default con todo este copy, con todo el planteamiento, como decimos, de qué, por ejemplo, qué hace o qué hace Velvo para proteger tu cuenta, qué tratamiento se hace de tu información, etcétera, etcétera, ¿no? Y optimizado precisamente para estos 4 pilares, en base a, evidentemente, la experiencia y la escala que tiene una plataforma como la de Velvo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vemos en un caso de uso que trata de verificar los datos personales y de cuenta bancaria de un usuario, pues, por ejemplo, si buscamos validar que la cuenta clave es efectivamente la misma o pertenece a la misma persona con la que estamos haciendo el onboarding en nuestra aplicación, por ejemplo, ¿no? En nuestra billetera. Pues aquí podemos ver como las 2 primeras pantallas representan estos 3 pilares, estos 4 pilares, ¿no? La primera pantalla, la de los beneficios y la de la transparencia, y la segunda, la de la seguridad y la confianza, ¿no? Pues, por ejemplo, hablamos de los beneficios, ¿no? Y planteamos en esta primera pantalla una verificación automática diciendo cuáles son las ventajas, y se plantea una alternativa manual, ¿no? También se plantean los beneficios, pues, por ejemplo, diciendo que se puede verificar la identidad de manera instantánea en segundos, y es mucho más sencillo, ¿no? Y en la segunda pantalla, muy enfocada a seguridad y muy enfocada a confianza, ¿no? Vemos, de hecho, algunos elementos, pues, como un candado, hay un vínculo clicable que habla de cómo Velvo protege tu cuenta, y hay mucho contexto sobre, pues, por ejemplo, el hecho de que no se pueda acceder a las credenciales de los usuarios, que no se puede hacer en la cuenta nada más que simplemente lo que tú autorices como usuario a hacer en la cuenta, ¿no? Entonces, eso ahí remarcando la seguridad y la confianza, ¿no? En este ejemplo, que al final es un caso de uso un poquito diferente, pero volvemos a ver, ¿no? Las 2 primeras pantallas enfocadas a los beneficios, a la transparencia, a la seguridad y a la confianza, ¿no? Aquí planteamos un ejemplo que, nuevamente, esto está disponible en nuestra plataforma de desarrolladores, en developers.velvo.com, como una guía de UX completamente out of the box, e incluso también con paquetes directamente ya de código que se pueden montar a partir de esto, en la cual, en este ejemplo, se pretende analizar el perfil crediticio de un usuario, ¿no? Para ofrecerle un préstamo. Y aquí lo mismo, las 2 primeras pantallas vienen a simplificar la experiencia, de transmitir los mismos 4 valores y los mismos 4 pilares que comentábamos antes, ¿no? Y en este último ejemplo, que también disponible en nuestras guías en el portal de desarrolladores, pues lo mismo, aunque aquí el ejemplo no es tanto un proceso de onboarding, no es tanto un proceso de obtención de un crédito, sino que se busca ayudar a un usuario a gestionar sus finanzas personales, ¿no? Pues ayudándole o ayudándola a tener un control de gastos, ingresos,
de presupuestos, en qué ha gastado, en qué ha dejado de gastar, etcétera. Y aquí, pues volviendo a lo mismo, al final lo que podemos ver, por ejemplo, en la primera pantalla, en los beneficios, pues se plantea, aunque no se llega a leer muy bien, pero se plantea que básicamente la alternativa a no conectar las cuentas bancarias es tener que hacer un proceso de conciliación manual, meter las transacciones una a una, lo cual es extremadamente tedioso, es manual y al final pues no te acabas ahorrando tiempo y no ganas insights inmediatos, sino que pues todo lo contrario, ¿no? Y volviendo al punto también de la segunda pantalla, donde se inspira la seguridad y se inspira la confianza, y como veis, al final es la misma pantalla que está embedida dentro de la experiencia del Connect Widget de Velvo y que está completamente out of the box, ¿no? O sea, conectando con las herramientas del front-end de la solución de Velvo, esto ya viene por default dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, eso es todo a nivel de experiencia de uso. Ahora nos meteremos un poquito más en detalle con Diana en todo lo que es la parte, bueno, esto está muy bien, plantearlo de la experiencia del usuario, pero cómo se puede construir esto y qué cosas hay que tener en cuenta para poder construirlo de manera ágil, de manera eficiente y de manera extremadamente rápida, también con mucho de las herramientas que tenemos disponibles en nuestra plataforma de desarrolladores developers.velvo.com, ¿no? Así que le cedo la palabra a Diana. Gracias. Déjame comparto mi pantalla. Y listo, empezamos. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que quiero yo platicar un poco? Son tomar en cuenta que existen, al final de cuentas, aunque vamos a hablar de algo de temas técnicos, hay que considerar siempre la parte operativa, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo considerar al momento de integrar Open Banking? Lo tengo dividido en dos secciones. La parte operativa es obviamente conocer cuál es el caso de uso, por ahí platicó Pablo algunos ejemplos. También considerar que necesitamos un equipo dedicado, por lo menos durante el desarrollo de la solución. Y por último, pues tener también claros los objetivos que se buscan al consumir Open Banking dentro de la plataforma, ¿no? En consideraciones técnicas tenemos, pues obviamente que conozcas cómo consumir una API, que se conozca la plataforma en donde se va a implementar la solución y que haya una experiencia de usuario o un user journey definido, ¿no? Dentro de las consideraciones operativas, en la parte de conocer el caso de uso, es que tengas claro el beneficio que te va a aportar Open Banking a tu plataforma, Diana, ¿no? ¿Sí? no estamos viendo tu pantalla, la pantalla está en blanco. Dame un segundo. Ahí ya la podemos ver. Listo. ¿Ahí? Ya, Sí. perfecto. Sorry. Dentro de los casos de uso que existe, hay unos ejemplos que son los más comunes. Tomando en cuenta que nosotros tenemos tres tipos de productos. Tenemos productos de instituciones bancarias, instituciones fiscales como el SAT e instituciones de economy como Rappi y Uber. Puedes considerar, puedes armar tu caso de uso, ¿no? Algún ejemplo es desde verificar la identidad fiscal de tu usuario, como por ahí el nombre, que es la cuenta a la que se vaya a depositar o a la que se vaya a hacer el crédito, por decir un ejemplo, sea exactamente de la persona que lo está pidiendo y que no sea de un tercero. También por ahí identificar banderas rojas, si el cliente, pues si es una cuenta nueva, si es una cuenta que ya tiene transacciones, si es una cuenta que se usa en nómina incluso. También puedes hacer algún análisis de la salud financiera y también existe pues otros indicadores de riesgo que puedes obtener de la data transaccional de estas instituciones, ¿no? Una vez que ya tengamos definido nuestro caso de uso, podemos
determinar el equipo necesario, ¿no? Yo aquí puse como ejemplo 3 pilares, que es el dueño técnico, que es el dueño de la parte de negocio, que es la persona que va a determinar el por qué es necesario implementar esto en la plataforma y cuál es el alcance que se busca con este proyecto. Un líder técnico, que puede ser también un desarrollador, ya dependiendo de las necesidades de cada quien. ¿Y qué es lo que va a necesitar como herramientas este desarrollador? Pues es implementar el widget, que es una parte visual, es un frontend, y el integrar nuestra API, ¿no? Que son llamadas backend o a servicios. En cuestión objetivos, aquí se tiene, como depende de cada tipo de empresa y cuál es el caso de uso, puse unas preguntas ejemplos que les podrían ayudar a determinar los objetivos. El primero y el más importante quizás es qué métricas vas a tomar en cuenta para considerar esta alianza como exitosa, ¿no? Un ejemplo puede ser si ofreces créditos, es la tasa de conversión. Si tienes una tasa de conversión ahorita de un 30%, pues tú buscarías tener un porcentaje quizás mayor al momento de implementar Open Banking o en lugar de aplicar, puede ser aplicaciones a contratos, puede ser contratos o créditos autorizados, etcétera. Otra pregunta que les podría ayudar a setear objetivos es considerar los tiempos, ¿no? ¿Desde cuánto me va a tomar en desarrollar la implementación? Que depende del caso de uso y del equipo disponible. ¿Cuánto tiempo me va a tomar salir a producción? ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Si voy a lanzar primero un país quizás, voy a lanzar primero una institución, voy a lanzar primero un tipo de producto o primero Friends and Family, etc. Estas son como también consideraciones que ustedes pueden tomar en cuenta al momento de hacer el análisis de esta implementación. En consideraciones técnicas, aquí ya me voy a meter un poquito más a detalle, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Quizás voy a usar metáforas solo para que lo puedan comprender un poquito más amplio. Y es cómo funciona Velvo, ¿no? Velvo, al final de cuentas, es una API disponible para todos, en el que tú puedes crear algo una conexión que nosotros le llamamos link. Lo que hacemos al crear esta conexión es ir a la institución, obtener la data, dependiendo de qué endpoint, que un endpoint es un servicio que te está pidiendo cierta información, ¿no? En este ejemplo tenemos 3. Tenemos el servicio de cuentas, el servicio de owners o dueños y el servicio de transacciones. Dependiendo de cuáles son tus necesidades, son los que vas a necesitar solicitar, pero solo para tener aquí como ejemplo, es cuando yo quiero solicitar las cuentas, Velvo va a la institución y le dice cuáles son los productos que tienes disponibles, los abstrae usando nuestro scrapper, los mostramos en un formato tipo JSON y lo regresamos con toda la información que ya tú necesitas para que la consumas. Lo mismo pasa con owners y lo mismo pasa con transactions, ¿no? ¿Qué necesito yo para comenzar a utilizar Velvo? Tenemos 3 pilares. El primero es nuestro widget, que nos permite de manera muy rápida y segura conectar todas las instituciones que sean necesarias. El segundo, pues obviamente leer la documentación, que conozcas cómo consumir nuestra API. Tenemos también por ahí una colección de Postman para hacer pruebas rápidas o pruebas de concepto. Y aquellos que sean un poquito más técnicos también se pueden aventurar y utilizar nuestro Docker, que te permite hacer test rápido con cualquiera de nuestros SDKs, que son para Ruby, para Node.js y para Python. Y como un último pilar, es importante que sepan que nosotros tenemos una sesión de prelanzamiento en la que les ayudamos a validar que su producto esté siguiendo buenas prácticas de desarrollo y buenas prácticas de Open Banking y que estén listos para salir a producción. ¿Cómo funciona el widget? El resumen, podemos decir que son 5 pasos. El primero es, el usuario llega a tu plataforma, lee lo que necesita leer relacionado con la experiencia de usuario para conocer qué es lo que va a pasar después. Abre el widget, que se muestra una ventanita de Velvo, le da las instrucciones a seguir para continuar la conexión exitosa. Y digamos por detrás o dentro de temas un poco más técnicos, se genera lo que le llamamos un access token. ¿Qué es esto? Es una llave pública que ayuda a que viaje la información de manera encriptada y segura a nuestros servidores.
Una vez que se genera esta llave, ya pueden ingresar las credenciales. Esto pasa en automático por detrás. Digo, hay un programador que tiene que hacerlo esto una vez y ya después todo funciona de manera prácticamente automática, en la que nosotros, hasta que no validemos que esa conexión existe, es decir, que esa cuenta bancaria tiene una cuenta real y que nos pudimos conectar a la institución, no te regresamos un OK. Ya que tengas este OK, tú ya puedes acceder a toda la información que sea necesaria. Algo importante también es que este widget tú lo puedes personalizar. Por ejemplo, puedes añadir tu propio logo, puedes añadir el nombre de tu compañía, puedes añadir también lo que le llamamos beneficios, esto es como un extra que le puedes dar a tus usuarios, hablando de experiencia de usuario, quizás por ahí retomando lo que dijo Pablo sobre proceso automático versus proceso manual, también lo puedes añadir aquí. Y también tenemos una forma en caso de que el cliente quiera cerrar el widget, porque pues, quizás si simplemente no le latió continuar con el proceso, también puedes añadir información en el que diga pues, que se está perdiendo la oportunidad, ¿no? Para quizás hacer un engagement allí. Nuestra API, como les decía hace unos minutos, tenemos 3 productos. Dentro de la institución fiscal tenemos al SAT, en el que principalmente tenemos información de facturas, tanto de entrada como de salida, información de el estatus o la constancia de situación fiscal, tanto para personas físicas como personas morales. Tenemos también las devoluciones, que pueden ser devoluciones anuales o mensuales. Y tenemos otro endpoint que se llama compliance, que te permite saber si esta persona tiene alguna obligación ante el SAT o no tiene ninguna, ¿no? Dentro de la parte de Gig Economy puedes obtener las transacciones, toda la transaccionalidad de los rapitenderos o de los Uber drivers, que te permite también a ti ayudar a conocer este tipo de usuario que quizás gestiona mucho efectivo y no tiene alguna cuenta bancaria con suficiente información para el producto que tú estás ofreciendo, ¿no? Y por último, tenemos también el producto de instituciones bancarias, en el que tú puedes obtener los datos de las cuentas, los datos del dueño, puedes obtener también su transaccionalidad y tenemos también endpoints de enrichment, le llamamos, que son servicios agregados que te permiten saber cómo cuáles son sus incomes o cuáles son todos sus ingresos determinados basados por nuestro algoritmo. También tenemos cuáles son sus gastos y puedes obtener información como de quién es el merchant, cuál es la categoría, etcétera, ¿no? Ya dependiendo de tu caso de uso, puedes hablar con nosotros y nosotros te ayudamos a buscar la mejor solución para consumir Open Banking. Dentro de Velvo tenemos 3 ambientes. ¿Qué es un ambiente? Vamos a decirlo, es un entorno de desarrollo en el que todos tus programadores se pueden sentir cómodos para realizar el desarrollo. En el primero tenemos Sandbox, que es información, vamos a decirlo, falsa o simulada, que te permite jugar con todos nuestros servicios sin necesidad de tener una cuenta real, ¿no? Entonces, si tu equipo de desarrollo quizás si no está en México o está, no sé, no tiene alguna cuenta, etcétera, no te preocupes, puede hacer el desarrollo sin la necesidad de una cuenta real. Después tenemos un ambiente de desarrollo, development, en el que tú ya puedes probar todo tu proyecto a que sea completamente funcional, ¿no? Con cuentas reales incluso, y nosotros ofrecemos un límite de 25 links para pruebas. Y ya que estás listo, nos puedes decir a nosotros, hacemos una llamadita de prelanzamiento y les decimos, ¿sabes qué? Todo está súper perfecto, vamos a empezar a salir a producción y es cuando tienen el acceso a este ambiente. ¿Cómo saber que ya estás listo para un lanzamiento? En resumen, estas son como las buenas prácticas más importantes quizás que necesitarían seguir. Son quizás un poco técnicas, voy a tratar de bajarlo un poco. El primero, pues es que sepan usar el widget, ¿no? Que se pueda abrir correctamente, que se puedan usar en los 2 tipos de conexión que tenemos, que es una con autorización de 2 pasos o una sin autorización, dependiendo de cuál es la institución. En caso de que el usuario no sé, tenga algún error de contraseña o no se acuerde de su usuario, etcétera,
que lo pueda ver en este widget, que tú le ayudes como un poco al proceso de user experience en esa parte. El siguiente punto es el manejo de errores. Tenemos diferentes tipos de errores, errores de usuario, que son como pues, que ingresó mal los datos, errores en el widget, que es quizás si la persona tiene una mala conexión, pues que no se pudo cargar algo, y errores que le llamamos de servicio, o timeouts, que es cuando quizás la institución está, no sé, es quincena y está muy saturada y no nos está respondiendo en tiempo. También hay forma de gestionar este tipo de errores y de darle a entender a tu usuario de que hay algún problema en ese momento, que lo intente más tarde. También, obviamente, es que sea el manejo correcto de las peticiones, o lo que le llamamos el happy path, que es que todo funcione de acuerdo a nuestro escenario ideal y que no se rompa ninguna parte del flujo. En caso de que se usen webhooks, que los webhooks son notificaciones servidor a servidor, pues también es un poquito, les ayudamos a platicar ahí cuál es la mejor forma de aprovecharlos. Que sepan los diferentes estados de un link. Recordemos que un link es una conexión entre una institución y Velvo. Tenemos diferentes estatus, ya sea porque la contraseña ya caducó, porque el token o la autorización de 2 pasos ya caducó, o porque es válido y se puede consumir, ¿no? También tenemos, necesitas considerar el soportar cambios no, vamos a decirlos, no obligatorios de cierta forma. Como por ejemplo, si nosotros añadimos más información, pues que no se rompa tu proyecto, ¿no? Que al contrario, quizás se absorba esta nueva información y que la pueda consumir más adelante. Si existe algún cambio en la respuesta, por ahí, no sé, un banco nos empezaba a dar 10 caracteres de información y ahora nos está dando 50, que no se rompa tu desarrollo, y que si añadimos nuevos servicios que tampoco se rompan y que se vea intermitente tu plataforma, sino todo lo contrario, que lo puedas aprovechar y que lo puedas consumir. Para conectar una API para conectar Velvo, tú necesitas lo que llamamos unas llaves de API o API keys, que son, en resumen, como una especie de usuario y contraseña que tu desarrollador necesita implementar vía código, y también revisamos que lo use de manera correcta, ¿no? Por ahí una mala práctica puede ser dejarlo expuesto y que un tercero pueda consumirlo. Nosotros nos aseguramos de que esté guardado de manera segura y que no vaya a haber algún problema más adelante. Y por último, como un poquito más de formalidad, tenemos páginas de estatus en las que tú puedes ver el estatus de nuestra API y el estatus por institución, es decir, si cada institución está intermitente, está en mantenimiento o está caída, tú lo puedes revisar en nuestros sitios, que quizás por ahí tienen un QR que pueden escanear para ver toda la información completa, y también pues es parte de nuestras buenas prácticas, ¿no? Que las sigan y que ustedes puedan ser un poco más proactivos con sus clientes. Y pues eso es prácticamente todo de mi parte. Igual creo que ya podemos pasar a las preguntas. Tenemos 4 preguntas. La primera está en el chat. Es, en caso de algún error con el widget, ¿Velvo da el soporte o la empresa podría solucionarlo? Si es Velvo, ¿cuál sería el tiempo de resolución, el SLA? Esa la tomo yo. Depende mucho a qué te refieres con error en el widget. Hay errores de 3 tipos. Hay error de usuario, que es que tu usuario final está, no sé, por ahí no está entendiendo o no tiene claras las instrucciones. Hay error de integración, que eso se tiene que ver con tu desarrollador. Quizás por ahí se le olvidó algún caso de uso en particular, o hay algún tipo de escenario que no contempló. Eso nosotros les ayudamos a soportarlo. Y en caso de que sea un error del servicio, pues eso nosotros lo tomamos, y dependiendo del tipo de producto es el tipo de tiempo que se espera, ¿no? Otra en la sección de Q&A ¿es necesario ser cliente Velvo para comenzar a hacer pruebas en su API? Esa la puedo tomar yo si queréis. No, de hecho lo que comentaba Diana,
que tenemos tres entornos, ¿no? en nuestra API. Está el entorno de Sandbox, ¿no? Que es un entorno de test, que es un entorno completamente gratuito e ilimitadamente gratuito. Es decir, alguien se puede dar de alta directamente en Velvo.com, crear una cuenta e interactuar, si bien con datos no reales, con toda la funcionalidad y toda la riqueza de lo que es el ecosistema Velvo, ya sea todo el backend que te comentaba Diana, todos los endpoints, todas las funcionalidades y todas las herramientas también frontend, ¿no? O sea, todas las pues Connect Widget, también pues tools o SDKs de implementación para diferentes lenguajes de programación. Todo eso es completamente gratuito, forever free. Y luego sí que para la parte ya de implementación y Go Live, eso ya sí que hace falta, evidentemente, pues elegir uno de los planes y pues comenzar una relación comercial con Verbo y con la plataforma, ¿no? Otra pregunta, ¿qué entidades ya están compartiendo datos? Es decir, ¿a qué datos ya tiene acceso Velvo? ¿Cuándo esperan que se dé la integración completa del ecosistema de Open Finance? Esa la puedo tomar yo también, pero también feel free, Diana, de complementar. Ahora mismo en la API de Velvo, y un poco volviendo al esquema que enseñaba Diana, donde ahora mismo conectamos con tres tipos de instituciones, ¿no? Entidades bancarias, ¿no? Tanto persona física como persona moral, entidades fiscales y entidades o plataformas de economía colaborativa, o sea, wallets de conductores de Uber, wallets de repartidores de Rappi, de conductores de Didi, etc. Tenemos un total de 50 conexiones aproximadamente, ¿no? Lo que es México específicamente, en México tendremos unas 15, 20 aprox, lo cual nos sirve, pues evidentemente tenemos la conectividad con el SAT, ¿no? Lo cual pues cubre toda la población que tiene información visible en el SAT, tanto personas físicas como personas morales. Tenemos en la parte bancaria una cobertura de más del 90%, cercana al 95% del mercado con las integraciones que tenemos. El mercado nos referimos a cuentas de depósito y bueno, a productos de mercado de depósitos y de crédito. Y luego en la parte de Gig Economy también, o sea, por encima del 90% cubriendo las 3 o 4 principales plataformas, ¿no? Evidentemente, seguimos ampliando nuestra conectividad día tras día, mes tras mes, trimestre tras trimestre. Ahora mismo, en nuestros planes de expansión de cobertura, pues ahora mismo estamos ampliando del orden de 10, 15, a veces 20 instituciones nuevas por trimestre, ¿no? Esto en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Igual pues de estas, pues igual a lo mejor por trimestre, pues 5 nuevas serían en México, 2 nuevas en Colombia, 4 nuevas serían en Brasil, pero es un poco el ritmo al que vamos. Entonces, evidentemente, se debería esperar de Velvo, pues de aquí a los próximos trimestres, pues que no estuviéramos conectados solamente a 50 instituciones, sino que estuviéramos conectados a muchísimas más, ¿no? Otra pregunta, en todo el journey del cliente, ¿cuál sería la fase en donde más probabilidad hay de que se caiga el registro y no se finalice la solicitud del servicio? Buenísima pregunta. ¿Quieres darle tú, Di? O... Sí, en realidad depende mucho de la experiencia de usuario que le quieras dar a tu usuario final. Pero lo que hemos visto es que si no eres transparente desde un principio con los pasos que va a seguir, es muy probable que no continúe los pasos al momento de abrir el widget, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente pues se puede llegar a asustar porque se abre y empieza a pedir información financiera. Y si no tiene claro el por qué necesitas tú esa información, ahí es donde se rompe. Había una pregunta. Ok,
Bueno, estoy viendo que están escribiendo sobre temas de seguridad y transparencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Es suponiendo que tú vas a ofrecer un crédito, ¿no? Es tú explicarle el por qué estás consumiendo Open Banking, que es prácticamente un proceso semiautomático o automático, dependiendo de tus necesidades. Es una resolución en minutos en lugar de en días, y que los datos solamente son de lectura, ¿no? Que no vas a hacer ningún mal uso de los datos, que solo los vas a utilizar para establecer el scoring de crédito o para determinar si el crédito por el cual aplicó es válido, se le da más, se le da menos, o la tarjeta de crédito, etcétera. A eso nos referimos con ser transparentes, ¿no? De decirles, oye, no te preocupes, sí vamos a leer tu información, pero no vamos a hacer nada más que no sea lo que está aquí explícitamente dicho. Creo que son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna duda. Lo pueden poner en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Yo igual solo una que ya respondí por ahí. Había una pregunta sobre qué tipo de notificación enviamos vía webhook. Enviamos prácticamente todos nuestros servicios, es productos nuevos o cuentas nuevas, facturas nuevas, ya sean tanto de entrada como de salida, links que necesitan alguna actualización, por ahí la credencial ya no es válida o se necesita de nuevo ingresar los datos de autorización de 2 pasos. En caso de que sea una cuenta compartida, también le saldría los nuevos datos del nuevo dueño de la cuenta. Si se cambia el compliance el estatus fiscal de la conexión, también lo puede recibir. Si hay una devolución nueva en fiscal, hablando de esto, también la puedes recibir. Si hay un cambio en la constancia fiscal, también se recibe, y transacciones, ya sea transacciones nuevas, de entrada o de salida. También todo eso lo reciben vía webhook. Preguntan, ¿ya tienen acceso a datos transaccionales de cuentas bancarias en México? Danto, sí, en realidad tenemos, déjame incluso por aquí por el chat voy a compartir las instituciones. Tenemos todos los principales bancos y no solo en México, sino también en Colombia y en Brasil. Los puedes ver aquí. Incluso también viene en las columnas qué información, hasta cuánto tiempo atrás puedes revisar. Preguntan, siguiendo con el tema de los webhook, ¿existe alguna ventana de tiempo en la que se realicen los mismos? ¿Cuánto es el tiempo de refresh? Sí, tenemos tres tiempos predeterminados dependiendo de tus necesidades. El más común es 24 horas, tenemos 12 horas y 6 horas. Entonces, ya de acuerdo al caso de uso que tú quieras armar, yo te puedo ayudar a darte cuál es la mejor solución y que recibas el webhook dependiendo de qué ventana seleccionaste. Preguntan, ¿cuál es el beneficio tangible para los clientes de Belbo con la reciente alianza con Visa? Buena pregunta. Yo creo que ahí lo podríamos resumir en 2 puntos, ¿no? O sea, por un lado, desde un punto de vista de un poco de acceso a mercado y de conectividad para los clientes de Visa, ¿no? O sea, evidentemente Visa es una plataforma una plataforma de pagos que trabaja con algunas de las principales instituciones financieras de Latinoamérica. Parte de la alianza va por ese lado, ¿no? O sea, desde un punto de vista de distribución comercial, o sea, para meter un poco las capacidades de Open Banking de Belbo, pues con esas instituciones, ¿no? Como presentar Belbo como el partner de Visa para Open Banking para la región. Esa por un lado. Y la otra, que tampoco me quiero tener mucho en ello, porque estamos justo empezando, es un poco la parte más de co-creación de producto, ¿no? O sea, el poder, y que Diana mencionaba antes, ¿no? Mencionaba que tenemos toda una parte muy importante en nuestra API, que no es solamente el acceder a datos, sino que es interpretar esos datos con insights
directos, ¿no? Pues un ejemplo muy concreto, ¿no? Que Diana decía, pues ahí en el link que ha compartido se pueden ver las instituciones a las que tenemos conectividad y el tiempo, por ejemplo, atrás, que puedes tener información determinada, ¿no? Pues, por ejemplo, en una cuenta de cheques, pues puedes a lo mejor en Citibanamex tener un histórico de 12 meses de la transaccionalidad de Diana Enríquez, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no solamente pasamos esos datos, sino que también podemos dar insights sobre esos datos, ¿no? O sea, ¿qué significa esa transaccionalidad? ¿Cuánto dinero gana Diana al mes, ¿no? ¿Cuáles son sus gastos recurrentes? Todo ese tipo de cosas que está más enfocado a obtener respuestas directas y muy ligado a lo que comentábamos en los principios de UX, ¿no? Que al final el Open Banking o la conectividad con Open Banking te permite ofrecer soluciones y respuestas e interacciones más personalizadas y más rápidas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, una aplicación emisora de crédito o una fintech emisora de crédito, Diana conecta sus cuentas bancarias ahí, pues accediendo a este tipo de productos que tenemos de insights, de enriquecimiento, pues poder tener respuestas más directas sobre el tipo de perfil que tiene Diana, ¿no? Y con Visa estamos trabajando pues esa parte de qué más insights podemos añadir, qué más capas de inteligencia podemos añadir a las soluciones que tenemos ya, ¿no? Otra pregunta, ¿qué tipo de información está disponible en Belbo en México para usuarios no HIT? Yo quizás estoy un poquito como fuera de contexto, pero ¿a qué se refieren con usuarios no HIT? Las que no tienen historial crediticio, perfecto. Pues en realidad es toda la información, depende de lo que tú puedas consumir. Por ejemplo, quizás si no tienen un historial crediticio, puedes revisar las cuentas de sus cuentas bancarias de débito. Entonces tú puedes ver toda su transaccionalidad. Si es un servicio que le estás ofreciendo a un rapitendero o a un Uber driver, también puedes ver todos los viajes o los deliveries que realiza. Entonces esto también te ayuda a tener una percepción del income que tiene. Una pregunta, ¿cómo creen que Belbo puede ayudar para los no bancarizados? Sí, ahí precisamente un poco al hilo de lo que comentábamos de la conectividad en nuestra API, ¿no? Al final nuestra API sí que hablamos de Open Banking, pero Open Banking se refiere únicamente a una parte muy concreta de la información a la que se puede acceder a través de la API de Belbo, ¿no? Evidentemente, si no se está dentro del circuito bancario, la parte de Open Banking de Belbo pues no es tan relevante, ¿no? Y precisamente por eso es que tenemos estas dos fuentes adicionales, estas dos fuentes alternativas de datos y de insights, ¿no? Una de ellas es el SAT, ¿no? Como comentaba Diana, que al final ahí, tanto para personas físicas como para personas morales, podemos acceder y podemos exponer todos los datos fiscales que se encuentren en el SAT de una persona concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, para un independiente, facturas emitidas y recibidas, declaraciones fiscales anuales, mensuales, estatus fiscal, opinión de cumplimiento, etcétera, etcétera. Y luego, en muchos de estos casos, yendo atrás muchos años, ¿no? Y entonces también ahí pues, se pueden ver cosas muy interesantes que son muy complementarias a la información bancaria, como por ejemplo, pues los cambios de trabajo, el histórico laboral, el histórico de nóminas, etcétera, etcétera. Y luego, para otro tipo de pues fuente de información, lo comentaba Diana de la conectividad con plataformas de economía colaborativa, ¿no? Al final, cuando hablamos de que tenemos conectividad con Uber, con Didi, con Rappi, ¿qué significa eso? Básicamente que nos conectamos con los wallets de los trabajadores independientes de estas plataformas, los repartidores, los conductores, etcétera, etcétera, y convertimos los datos de estos wallets
en información cuasi bancaria, ¿no? O sea, analizamos, oye, pues la transaccionalidad de cada ride, cuánto gana un conductor de Uber con cada carrera que hace, cuánto cash out hace y con qué patrones, qué rating tiene. Y eso, al final, pues por ejemplo, para una compañía que busca ofrecer, por ejemplo, créditos para coches, por ejemplo, para comprar un coche nuevo para un conductor de Uber, pues información es extremadamente valiosa para meterlo pues, en modelos de riesgo y en modelos de scoring crediticio, ¿no? Otra pregunta. Sobre la disposición reciente que establece que en México, a diferencia de otros países, se deberá pagar a las instituciones financieras por acceder a los datos, ¿quién absorberá este costo? Sí, buena pregunta. La verdad es que sí, desde Belbol, o sea, llevamos mucho tiempo siguiendo y participando activamente en todo lo que es el proceso de confección y de rollout de las disposiciones secundarias de la ley FinTech, ¿no? Relativas a Open Banking. De momento, lo que podemos decir, y es un poco cómo está el proceso normativo y legislativo, es que es demasiado pronto para saberlo, ¿no? En este caso. Yo creo que de aquí o según un poco el guidance que se sabe y que proporciona el regulador, pues de aquí a unos meses esto será más claro, pero de momento es un poco una incógnita, ¿no? ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Bueno, creo que por el momento ya son todas las dudas. Les agradecemos enormemente su participación. Les vamos a hacer llegar la presentación y el video en cuanto los tengamos, se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico con la cuenta que se registraron y les agradecemos muchísimo. Me despido en nombre de Belbo, mis compañeros Pablo Viguera y Diana Enríquez. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Buen Gracias, día. nos vemos. Chao.